Somos Provincia TV. Mañaneando, empieza tus mañanas. Mañaneando, mañaneando. Despierta tus mañanas, vive tus mañanas de una forma diferente. Mañaneando. Hola, buenos días, bienvenidos a Mañaneando. Son las 7:05 y ya arrancamos nuestro programa. Ya saben que aquí estamos siempre en vivo y en directo, somos mañaneadores, ya desayunamos, ya nos bañamos, ya estamos activos y pues madrugar es muy importante y nosotros pues claro, somos ejemplo de ello. Hoy tengo un invitado que quienes nos ven constantemente han tenido la oportunidad de conocerlo aquí en Mañaneando. Se trata del doctor Danilo Torrado, él es psicólogo, viene desde el municipio de Ábrego, mire, muy Sí, puntualito llegó él a pesar de que viene de Ábrego, y vamos a hablar de un tema muy importante y es la orientación vocacional y profesional. Obviamente esto va a ser en unos minuticos porque antes tengo que darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros, es un gusto como siempre. No, muchas gracias, Jessica, y un saludo para todas las personas que nos ven. Bueno, doctor, mire, es que la verdad esto es muy importante y a veces nos equivocamos en muchas cosas que elegimos para nuestra vida, por eso esta parte de la orientación vocacional es necesaria y hoy en día pues se aplica porque luego de investigaciones pues se conoce, se descubre que funciona y pues hay que aprovecharlo en este momento, sobre todo para nuestros hijos, para nuestros hermanos más pequeños y para nosotros mismos también. Entonces, ¿qué le parece si vamos a ver la reflexión del día? Que pues aquí empezamos, usted sabe que acá empezamos siempre de la manita de Dios y ya volvemos para hablar de este tema tan interesante. Muy buenos días para todos. Sigamos en esta hermosa tarea de reflexionar en las palabras de los evangelios del Señor Jesucristo. Se cuenta en el Evangelio de Mateo, al finalizar el libro, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y de la situación que se presentó con los guardias que cuidaban el lugar de la tumba donde había sido puesto el Señor. Y se dice así en Mateo capítulo 28 a partir del verso 11. Mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dijeron y dieron mucho dinero a los soldados, para que ellos no contasen nada de la verdad de lo que había ocurrido. Y hicieron una promesa los ancianos a aquellos soldados. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a ustedes a salvo. Se nos narra aquí, en estos versículos, dos situaciones muy antiguas de nuestra sociedad que siguen siendo y que lamentablemente en esta época siguen afectando a nuestra comunidad. Dos situaciones. Número uno, la corrupción por causa del dinero. Personas que hacen lo malo, que presentan falso testimonio porque tienen amor al dinero o porque se paga por eso. Personas que utilizan a otros pagándoles para que hagan las cosas mal. Encontramos aquí que lo que realmente había ocurrido era que un ángel había descendido, había quitado la piedra y el Señor Jesucristo había resucitado. Pero había personas que no querían que eso se supiera, así que pagaron a los soldados para que contaran una versión totalmente diferente. Ellos se vendieron y presentaron un testimonio falso habiéndosele pagado. Eso se llama corrupción por dinero. La segunda situación, muy triste, que se presenta aquí, es el tráfico de influencias. Estos principales o ancianos pagaron a los soldados para que mintieran, pero les hicieron también una promesa. Si lo que hemos hecho se llega a saber o llega a oídos del gobernador, tranquilos, nosotros
hablaremos con él y lo persuadiremos para que ustedes salgan en limpio. Tráfico de influencias. Iban a utilizar la influencia, iban a utilizar otros medios para que estos soldados que ahora estaban vendidos por dinero y haciendo lo malo, testificando en contra del Señor Jesucristo y diciendo lo que no es, salieran en limpio. ¿Qué situaciones tan tremendas presenta la Biblia que siguen siendo las situaciones de nuestra comunidad hoy en día? Y pensar que todo esto ocurrió para que mataran al Señor Jesucristo, también para que mintieran sobre la resurrección de Cristo y de su evangelio. Usted que me escucha hoy, por favor, no se preste para cosas así en la vida. Usted no deje que estos dos males de nuestra sociedad lo alcancen y lo corrompan. No, señor, conviértase usted en una persona honesta, leal, de buena conciencia, que hace las cosas bien. No compre a nadie, no se venda por nada, no dé falso testimonio. Que Dios le bendiga, que tengan hoy un excelente día. Ahí está el mensaje de nuestro queridísimo pastor Rafael, de verdad, quien espero algún día tener aquí en Mañaneando, porque la verdad es que sus enseñanzas nos alivian mucho, por lo menos a mí, en mi caso, me relaja cuando escucho la palabra de parte de él. Ya les presenté a mi invitado, ya lo conocen, él es el doctor Danilo Torrado, psicólogo, y como les decía, nos viene a hablar de algo muy importante y es la orientación vocacional y profesional. Obviamente uno ve esta presentación y dice, bueno, exactamente qué será esto, ¿será que me van a orientar para elegir una carrera? ¿Será que lo necesito? ¿Para quién irá dirigido? Pero empecemos hablando de qué es la orientación vocacional y profesional en términos cristianos, para que la gente entienda. Bueno, en términos cristianos, Jessica, pues el objetivo de la orientación vocacional es una rama de la psicología muy importante y muy interesante y muy bonita, que busca a partir de unos instrumentos, unas herramientas que tienen toda la evidencia científica del caso, conocer realmente, es un proceso de descubrimiento personal, ¿sí? La persona se conoce y en la medida que se conoce sus intereses, conoce su personalidad y conoce sus habilidades. Y a partir de esas tres cositas, pues forma más o menos una idea de hacia dónde dirigir su energía, porque cuando nosotros realizamos un trabajo o hacemos una función, lo que hacemos es desgastar energía. Y a veces estamos contentos con la energía que desgastamos o que gastamos y nos sentimos satisfechos y plenos, pero a veces no, ¿sí? Y muchas veces este proceso de descubrimiento personal pues se lo dejamos al azar. Y el objetivo de la orientación vocacional es eso, no dejarle al azar ese proceso tan importante que es la dirección de nuestras vidas. O sea, Jessica, usted está aquí porque en algún momento tomó esa decisión y de pronto es acertada o desacertada, eso es una opinión personal suya, pero en muchos casos es desacertada. Y en este momento, pues nosotros desde el proyecto Explorarte, queremos ayudarles a encontrar ese camino, digamos que entregarles esa brújula hacia dónde dirigir sus esfuerzos, de tal manera que cuando ustedes empiecen a desarrollar sus actividades, sea por un lado pues lucrativo para ustedes, porque pues uno trabaja porque necesita su sustento y necesita satisfacer sus necesidades, pero también eso implique una satisfacción personal de realizar algo que me agrada, ¿sí? Entonces la orientación vocacional es eso, son una serie de herramientas que buscan orientar a la persona hacia ese objetivo. Mire, doctor, usted me mencionaba eso, que cada quien tiene pues su opinión personal de lo que es su carrera, de lo que eligió. Uno a veces ve gente ejerciendo profesiones con la apatía más grande del mundo, no son felices, les da pereza levantarse para ir a trabajar. Bueno, a veces son ambientes laborales los que no permiten esa comodidad, pero a veces uno ve gente que no es feliz con su vida y, por ejemplo, estudiaron Derecho, no son felices siendo abogados, pero no se atreven a dejar
esa carrera simplemente por el que dirán, por cualquier otra cosa, por no sentirse fracasados, y precisamente no son capaces como de volver a empezar, que precisamente esta prueba la puede hacer cualquier persona, porque cambiar la vida es muy importante para pues, poder ser feliz. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿te gusta tu trabajo? Y yo les digo, a mí me encanta. Yo me estreso con muchas cosas que tengo pendientes, obviamente, pero yo lo disfruto, yo siento que estoy siendo yo misma. Entonces, todas las personas no tienen como esa posibilidad y sin embargo uno se cansa. Entonces, no sé qué se puede decir respecto a eso. Cuando una persona no es feliz con su trabajo, puede volver a empezar fácilmente. No, y es que Jessica, la vida es muy cambiante. O sea, a veces nosotros nos enfrascamos y nos enfocamos en una sola cosa que estamos haciendo, ¿sí? Pero no tenemos, o sea, si ese momento de estabilidad no lo quitan, quedamos completamente desarmados. Por ejemplo, Jessica, si Dios no lo quiera, ¿no? TV Norte se acaba, usted la despiden del trabajo. Ay, pensé que era algo más grave, me asustó. Entonces, ¿usted qué haría, por ejemplo? Entonces, la idea no es decirle al estudiante, que por lo general pues está enfocado a los estudiantes, pero ya más adelante hablamos de ya las personas ya profesionales o del enfoque, ya las personas que hayan decidido su enfoque. Si al estudiante la idea no es decirle, vea, usted aplica para comunicador social, por ejemplo. Ah, ok. Sino el objetivo es darle un perfil basado en su personalidad, en sus intereses y en sus habilidades, que le permita a esa persona decir, bueno, yo de pronto por este lado no me pude ir porque no tuve la plata, porque no tuve pero entonces tengo este abanico de posibilidades que también puedo entrar a revisar. Entonces, eso es lo enriquecedor de la prueba, de las pruebas que estamos aplicando nosotros, que no les entregamos un mapa y les decimos, ustedes tienen que hacer esto, recorrer este camino para llegar a ese punto, sino que les damos más bien como una brújula. Ese es el lugar a donde usted puede ir y allá tiene que dirigir toda su energía. Y entonces eso va a hacer que la persona, a pesar de que el terreno cambie, sepa hacia dónde ir y hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Desde la parte psicológica, doctor, porque hay personas que a veces no encuentran su vocación. Obviamente ahora está la oportunidad con ustedes de hacer este test y definir de pronto el perfil ocupacional que uno puede tener o que puede desarrollar de mejor manera. Pero ¿por qué uno no logra eso conociéndose uno, pues conociendo los gustos, lo que no le parece tan chévere? ¿Por qué no se logra eso a veces? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? En las primeras etapas del desarrollo, bueno, le pregunto, Jessica, usted cuando pequeñita, ¿usted se acuerda qué soñaba hacer? Eso le iba a decir, mire, yo como desde los 10 años yo sabía que quería ser abogada. A mí me encantaba el derecho, me encanta, pero ya no. O sea, me pasó algo muy raro porque no pude irme hasta donde estaba la carrera. La verdad es que elegí comunicación por descarte y debo ser sincera, yo me enamoré de mi carrera como en el 5º semestre. Yo no entré porque me encantara ni nada de eso. Y ahora, hoy en día digo, no, yo no me imagino siendo abogada, menos mal no fui abogada, gracias a Dios no fui abogada. Entonces, mire, creo que elegí bien. Y sabe que usted, o sea, de pronto usted quería ser abogada porque de pronto tenía la imagen de que una abogada es esta persona que tiene estas características y tiene que hacer esto. Y eso le parecía interesante, ¿sí? Pero eso no hacía parte de la realidad, eso hacía parte de su fantasía, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con las pruebas es aterrizar las expectativas a la realidad. Es decir, por ejemplo, yo de pronto quiero ser enfermero o quiero ser médico, pero entonces, y mi sueño es ser médico y todo el tema, pero entonces le tengo miedo a la sangre, por ejemplo, un caso. O como han pasado en algunos casos, quieren pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero resulta que cuando llegan y ven la realidad, cómo es el asunto, pues ya saben que no. Entonces, la idea no es llegar a ese punto. La idea es que a partir de ese análisis de la personalidad, ¿sí? Cómo era Jessica cuando quería ser abogada, entonces de pronto también... Yo era igualita que ahora, hablaba muchísimo. Ok, sí. Era una niña... Defendía a los demás, me ponían 0 a mí por defender a los demás. Era una niña extrovertida, era una niña que se comunicaba fácilmente, ¿sí? Los intereses, de pronto en ese momento no giraba alrededor de la comunicación social, pero le gustaba mucho hablar con los demás, le gustaba mucho
discutir, hablar con los niños, de pronto le gustaba salir en obras de teatro, de pronto le gustaba Sí. cantar. Cantaba, ok. en obra cívica. Entonces, sí ve cómo va encajando, entonces ya tenemos la personalidad, ya tenemos los intereses que giraban alrededor de la comunicación social. Y yo pensando que Y- iba a ser abogada. Y usted pensando que iba a ser abogada y pues Sí. podía ser una buena abogada, pero una mejor comunicadora. Sí, sí, sí. Y entonces, y la tercera pata de la triada es el tema de las aptitudes. Entonces, si ella tenía la capacidad de expresarse adecuadamente, la capacidad de comunicar adecuadamente, entonces, la Jessica de ese entonces que quería ser abogada, su personalidad y sus intereses y sus aptitudes giraban más alrededor de lo que estás haciendo en este momento. Mire, si yo me pongo a ¿Ves? pensar en eso, sí, 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 es verdad. Entonces, la idea es hacer ese análisis cuando no hemos tomado la decisión, una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, que la tomamos cuando tenemos 16, 15, 16, 17 años, que no debiera ser. Que no estamos muy aptos a esa edad, ¿no? Exactamente. Y te cuento por qué surge, por qué nosotros decidimos emprender este proyecto. Porque es que a nosotros también nos pasó. ¿Sí? Nosotros, por lo menos yo, empecé a estudiar ingeniería y yo hice 5 semestres de ingeniería. Y me iba bien en matemáticas, me iba bien en cálculo, pero yo no me imaginaba una vida ahí. O sea, para mí no tenía sentido eso. No se imaginaba con las Caterpillar, el No, casco. no, todo el tiempo tratando con máquinas, equipos, no, todas esas cosas, digamos que no era algo que a mí me llenara. Y lo mismo le pasó a mi mujer escogió la psicología y de pronto ella tenía, a pesar de que la psicología le gusta mucho, digamos que su pasión era un tema de diseño industrial y todo ese tema. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido esta herramienta a mis 16, 15, 14 años, posiblemente Imagínese. no hubiéramos tomado esa decisión y hubiéramos aprovechado mejor el tiempo. Es verdad. Entonces la invitación es, pues, primero a los padres de familia, aprovechen esta oportunidad porque si usted averigua unas pruebas de vocación, un proceso de orientación vocacional de este estilo, estamos hablando de que oscila alrededor de los 500, 600 mil pesos, ¿sí? Y nosotros estamos ofreciendo este mismo proceso en 100 mil pesos para Ocaña, La Playa y Convención, y 80 mil pesos para el municipio de Ábrego. Miren, más de- Entonces, pues es una oportunidad que queremos brindarles. Hablemos un poquito de la prueba, en qué consiste, qué preguntas pueden haber. Usted me hablaba que además de la prueba ustedes hacen otros estudios ahí mismo para analizar de manera pues más a profundidad a la persona. Hablemos de la prueba. Bueno, el objetivo, la prueba principal es una prueba que, si bien la prueba es diseñada en España y tiene todos sus estándares de validación en España, también está adaptada al ambiente latinoamericano. Entonces, es una prueba muy relevante porque imagínense una prueba de selección múltiple, ¿sí? Usted dice si sí o si no le interesa o se identifica con unos aspectos. Y la prueba mide esa tríada, mide la personalidad, mide los intereses y mide las aptitudes, es decir, las habilidades que yo tengo para desempeñar algo. Y las preguntas giran alrededor de eso. Por ejemplo, lo que yo le decía, me gusta trabajar con personas, por ejemplo, o prefiero habilidades con máquinas, o prefiero, sí, de una serie de preguntas que nos van emitiendo más o menos un concepto de hacia dónde se dirige. Y a partir de los resultados de esa prueba, nosotros los enfocamos en 6 perfiles. Y dentro de esos 6 perfiles nosotros encontramos, por ejemplo, eso se basa en la teoría de Holland, que busca identificar rasgos, ¿sí? Rasgos vocacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos al pensador, que es el científico. Esa persona tiene unas características. Tenemos a la persona, al artístico, ¿sí?
que tiene otras características. Tenemos al técnico manual, son personas que les prefieren más actividades manuales y deben tener habilidades alrededor de eso. Tenemos al persuasivo, las personas emprendedoras deben ser persuasivas, deben aprender a comunicar y llevar su mensaje para poder vender. Entonces los enfocamos en eso, los categorizamos en esos rasgos, y pues con eso logramos revisar. Y miren, lo curioso es lo siguiente: esos rasgos, o digamos que los rasgos en los que nosotros los encuadramos, buscan o nos ayudan a identificar cuáles son digamos que la historia de vida de esa persona. Por ejemplo, si usted es artística creativa, entonces usted toda su vida ha estado revisando temas de historia de arte, se está pendiente. Es que la personalidad define de lo que estamos pendientes, de lo que nos interesa. Entonces eso va mucho de la mano, y entonces enfocándolo en esos rasgos de personalidad, pues nosotros podemos determinar hacia dónde puede enfocar sus actividades. ¿Han realizado pruebas hasta ahora? Digamos que el proyecto está iniciando. ¿Han hecho pruebas con las pruebas? ¿Cómo han sido los resultados? Primero, personales, pues uno tiene que probar su producto, ¿no? Claro. Y la verdad, pues por eso yo le decía antes de comenzar la transmisión, la verdad me sorprende porque pues se da uno cuenta de cuán acertado son los resultados. Cuando nosotros realizamos la prueba, ¿qué le entregamos al usuario? ¿Qué le entregamos al paciente? ¿Qué le entregamos al consultante? Le entregamos primero un perfil vocacional. Entonces, un perfil vocacional muy completo, donde les decimos cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, ¿sí? Cuáles son sus habilidades fuertes, sus habilidades débiles, cuáles son sus intereses fuertes, sus intereses débiles, y así sucesivamente. Y por otro lado, le entregamos un informe bastante completo, que el usuario se va a dar cuenta, donde se describe realmente quién es esa persona, ¿sí? Y para qué es bueno o qué labores puede desempeñar adecuadamente. Esto no solo sirve para que la persona escoja su carrera, sino también, por ejemplo, Jessica, si usted quiere realizar esta prueba, y el perfil, como ya nos dimos cuenta, de acuerdo a lo que hablamos hace ratico, y sin hacer la prueba, ya saben que sí, que escogí bien. Si revisamos ese tema, la prueba obviamente va a puntuar donde usted quiere que puntúe. Entonces eso va a ser una herramienta muy importante que usted va a poder utilizar en su hoja de vida. En el momento en el que usted llegue y le entregue su hoja de vida con una prueba de ese estilo al empleador o al técnico de selección de esa empresa, obviamente eso va a ser un valor adicional que no van a tener los otros aspirantes al cargo. Bueno, mire, entonces eso también nos va a servir para marcar una diferencia y facilitarle de pronto el proceso de elección a las personas encargadas del perfil adecuado que necesitan para pues, X cargo. Cuando hablamos de la efectividad de la prueba, ustedes dicen que pues, obviamente la aprobaron, ¿coincidió realmente con lo que hacen en este momento o con lo que quisieron hacer, no? Mire cómo mide la confiabilidad la prueba. La prueba te da la posibilidad de que escribas en orden de acuerdo a tus intereses, que escribas a qué ocupaciones te gustaría desarrollar, ¿sí? Bueno, ese es otro tema que ahorita revisamos. El tema de las ocupaciones, la profesión y la vocación son temas muy diferentes. Entonces, ¿qué te gustaría trabajar? Entonces, enlistas 5, y lo que hace la prueba es que al final revisamos hasta qué punto hay coherencia entre lo que quiere la persona y lo que arroja la prueba, de acuerdo a su perfil de personalidad, intereses y aptitudes. Mire, lo analizan a uno a fondo, definitivamente, lo descubren, lo redescubren. Pues a mí la verdad sí me parece muy, muy interesante, y ojalá en algún momento se pueda realizar la prueba para corroborar si uno escogió bien, porque es que incluso uno no solo lo debe hacer, y ahorita hablamos de eso, porque va dirigida obviamente a esos muchachos, me imagino que están en 11, 10º grado, para que definan qué quieren estudiar si todavía no lo saben, o verifiquen si es lo adecuado, sino también para uno entenderse un poquito más. Bueno, si ya no escogí la carrera para la que era
muy afín, por lo menos buscar otras alternativas en mi tiempo libre que fortalezcan esas aptitudes que podemos llegar a tener. Entonces los invito a hacer una pausita y ya volvemos aquí a Mañaneando para continuar hablando sobre orientación vocacional y profesional. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. ¿Sabías que en Santander tenemos un complejo médico de talla mundial? Desde el 2016, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, abrió sus puertas para brindar una atención cercana e integral a sus pacientes y acompañantes. Ubicado en medio de un entorno natural, el HIC cuenta con una capacidad instalada de más de 200 camas hospitalarias, cómodas instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales. Ven y vive la mejor experiencia en el cuidado de tu salud. Doctor Gibran Quintero Arias, médico de la Universidad de Antioquia, especialista en radiología de la Universidad del Norte, ofrece los servicios con equipos de última tecnología en ecografía de abdomen total, renal, mamaria, tiroides, obstétrica y ginecológica, muscoesquelética, tejidos blandos y Doppler en general. Visite su consultorio en el edificio La Castellana, local 1, barrio San Agustín. El crédito que sueñas para renovar los electrodomésticos de tu hogar, con Sens muy pronto estarán al alcance de tu mano. Para eso, somos Sens Grupo EPM, Vigilada Superservicios. El mejor plan para mercar lo encuentras en Supermercado Éxito JK Ocaña. Víveres, licores, cárnicos, comida de mar, lácteos, frutas, verduras y mucho más. Productos frescos, una gran variedad a los mejores precios y un excelente servicio. Supermercado Éxito JK Ocaña en la carrera 14, número 8A14, en el mercado público. Parqueadero La 12 ofrece servicio de montallantas, lavadero y parqueadero las 24 horas para carros y motos. Deje su vehículo en un sitio seguro. Parqueadero La 12 al lado de la librería Milanés. Ese televisor que tanto deseas para ver tu serie favorita, con Sens muy pronto estará al alcance de tu mano. Para eso, somos Sens Grupo EPM, Vigilada Superservicios. Mañaneando. 7:33, estamos de vuelta, doctor, y usted ahorita mencionó 3 palabritas muy importantes que a veces no sabemos separar. Se trata de la ocupación, la profesión y la vocación. ¿Será que nos la puede explicar, por favor? Bueno, Jessica, nosotros con esta orientación vocacional buscamos orientar a la persona vocacionalmente, no profesionalmente o ocupacionalmente, ¿sí? ¿Qué es la vocación? La vocación es ese llamado a hacer algo. O sea, de pronto a usted le encanta trabajar cuando usted se va a repartir regalitos el 24 de diciembre. Me encanta eso. Entonces se siente usted plena haciendo eso y viendo la alegría de los niños. Entonces ese llamado a hacer eso es vocación. Esa es la vocación. Es como es el deseo de sentirse satisfecho con lo que se está haciendo, sentirse feliz con lo que se está haciendo. Y eso es otro tema, ¿no? El tema de la felicidad alrededor de esto. Esa es la vocación, ese llamado que no sabemos de dónde viene, ¿sí? Pero pues que nos invita o nos lleva a hacer cosas buenas para la sociedad y que nos llena a nosotros como personas, claro. ¿Sí? Por otro lado está la profesión, que es
a lo que te decidiste dedicarte, ¿sí? Digamos que si estudiaste comunicación social, esa sería tu profesión, y eso no implica que te sientas satisfecha con las actividades que hagas, ¿sí? No necesariamente. Tu profesión son las digamos que la línea de pensamiento que decidiste escoger para o en donde te quisiste formar, ¿sí? Y por otro lado está la ocupación, que ya es realmente lo que hacemos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, tu ocupación es presentar acá, ¿sí? O dirigir aquí el programa, ¿sí? Un montón Tu de profesión cosas más. sería comunicar y un montón de cosas más. Sí. Tu profesión sería comunicadora social, Ok. ¿sí? Y tu vocación, ahí te la dejo. Si realmente es esto, Ya dijimos que sí. ya dijimos que sí. Entonces, la idea es que todo eso tenga coherencia, porque de pronto la vocación de nosotros gira alrededor de ayudar personas, pero entonces nos toca trabajar en una empresa arreglando papeles porque escogimos una profesión como contaduría pública. Ay, sí, qué difícil. ¿verdad? Entonces, ahí, en esa incoherencia, ahí es donde aparece la infelicidad, ¿sí? Hay personas que de hecho son felices desarrollando ese tipo de labores en una empresa, y está bien. Lo ¿sí? disfrutan. Exactamente, disfrutan ese tipo de cosas. Entonces la idea es que las personas que quieran ayudar gente se enfoquen alrededor de eso y descubramos con estas pruebas si realmente ese es su enfoque, y las personas que de pronto les gusta o les agrada el tema de la contabilidad, el tema de la administración de empresas, pues se dediquen a eso. También tenemos a muchas personas que son persuasivas, que son emprendedoras, pero la tenemos en un lugar de trabajo sentados, llenando informes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Hasta qué punto esa persona es feliz ahí, se siente útil ahí, ¿sí? Y entonces la elección, o digamos que lo que buscamos con estas pruebas, es precisamente eso, que la persona escoja el camino correcto. ¿Para qué? Pues única y exclusivamente para que alcance su felicidad, su autorrealización. Esa es la meta. Mire que a veces incluso escogemos una carrera, no es que esta carrera da plata, esta carrera es porque toda mi familia ha sido abogada, bueno, o contadora, yo tengo que también ser contador. Y me hizo recordar, hace días me encontré una amiga, una señora, y le estaba preguntando por el hijo, cómo estaba. Me dice, no, él ya se graduó en la UIS de ingeniero, con un excelente promedio, estaba trabajando ahí, pero se fue para Estados Unidos de salvavidas un tiempo porque el sueño de él era conocer Estados Unidos, y él está feliz, y unas tías están bravas, que porque dejó ese puesto en la UIS, que él es un ingeniero, que se va a ir por ahí. Porque él dijo, si llega el invierno me toca lavar platos. Entonces decían que cómo así, que un ingeniero se iba a poner a lavar platos, pero la mamá me lo decía y me encantaba que precisamente las mamás que a veces somos felices cortándole las alas a los hijos, ella me decía, no, y me encanta que está haciendo eso, porque él me dice que está contento, que qué país tan bonito, que qué pobres somos en Colombia, qué triste, pero es la verdad. Y ella me lo decía con tanta emoción que yo decía, wow, esta mamá de verdad vale oro, no está atando a su hijo a que se esté sentado todo el día en una oficina, sí, haciendo lo que estudió y en un excelente lugar, por ejemplo, como la UIS, pero él está siendo feliz. Obviamente él no se va a quedar por allá, él aunque creo que va a hacer muchas cosas por allá, pero va a volver, y va a volver yo creo que con más energía a aplicar su conocimiento, y ya vivió, hizo cosas que quería, y a veces tenemos que entender eso, ¿no? Como papás, yo creo que no es fácil. Con el tema de la orientación vocacional, ¿qué tal ha sido la recepción por parte de los papás, que son obviamente los que pagan la prueba, pero si acuden a ustedes, si están interesados los papás en entender realmente qué quieren los hijos, o todavía les imponen seguir un negocio familiar? Pues mire, yo a los padres les recomiendo algo. Ellos deben identificar cuáles son sus frustraciones, ¿sí? Porque esas frustraciones Sí. van a tratar ustedes de resolverlas con la vida de sus hijos, y eso no está para nada bien, ¿sí? Ay, sí, es cierto. Todos lo hacemos. Exactamente. Mire, Entonces, yo quería muchas Barbies y el carro de la Barbie, entonces yo le compro a mi hija Barbies, el carro de la Barbie, la piscina de la Barbie. Eso no sé qué tan malo sea, pero bueno, a ella le ha gustado. Pero sí, qué pena que lo interrumpa, sino que son cositas así, que uno no se da cuenta. Total, por ejemplo, a mí yo soy un músico frustrado. Bueno. A mí me gusta la música, pero pues no tuve la habilidad para ese tema, ¿sí? Pero entonces yo a mi hijo le compro instrumentos y todo el tema. Y él ni los mira. Pero eso está bien, a veces ni los mira. Pero eso está bien. Lo que está mal es obligarlo
a llevar un camino que él no quiere, que a él no le interesa, solamente para nosotros resolver nuestra frustración personal. Sí. Entonces, yo los invito a que no le dejen eso, porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos cuando estamos en ese momento de esa decisión tan fundamental de qué voy a estudiar, está basada en lo que nuestros padres quieren para nuestras vidas, ¿sí? No en lo que a nosotros nos interesa. Y entonces no le dejemos eso a la suerte, no pierda tanta plata como de pronto mi mamá perdió conmigo. Si puede, en el momento indicado, utilizar este tipo de estrategias para saber hacia dónde enfocar a su hijo. Entonces, yo los invito a eso, pero es que mire, y es un problema, el problema es gravísimo, y no entiendo por qué no hemos hecho lo necesario para que esto sea masivo. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Alrededor del 42%, estos son datos oficiales, alrededor del 42% de los estudiantes que inician una carrera universitaria desertan. Sí, sí es cierto. ¿Qué porcentaje? 42%, o sea, estamos hablando altísimo. Casi de la mitad. Altísimo, altísimo. Y el 11% del 100%, no del 42%, del 100%, del 11% se cambia de carreras. ¿Por qué? Pues porque no escogieron bien, sienten que no escogieron bien. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué tan importante es este proceso, ¿sí? De pronto, en los colegios tienen a su psicólogo, los que son afortunados de tener un psicólogo en el colegio, y el psicólogo realiza unas labores de orientación, ¿sí? Pero no tiene el rigor que puede tener una prueba de orientación vocacional, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, que realmente utilicen estos servicios, la acogida, digamos que son los padres de familia los que se muestran más interesados en el tema. Qué bueno. Sí. Entonces, sí. ¿Qué duración tiene esta prueba, doctor? Pues nosotros realizamos, como le decía, una batería de pruebas, una prueba de personalidad complementaria y la prueba de interés, la prueba de orientación vocacional. Estamos hablando de que en ese tiempo nos podemos, retroalimentando algunas cositas y resolviendo algunas dudas, porque toca sentarnos con el estudiante y resolver algunas dudas para evitar fallas de interpretación. Claro. Más o menos nos demoramos alrededor de 50 minutos a una hora, ¿sí? Una vez termina esto, pues nosotros hacemos el análisis y a los 3 o 4 días le podemos estar entregando los resultados, enviándoselos por correo. Bueno, mire qué interesante esto, me habría encantado poderlo hacer en mi momento, pero dicen por aquí que escogí bien, así que si ustedes están interesados en eso, en descubrir cuál es la vocación de sus hijos, sobre todo si no la tienen clara, hay muchos que sí la tienen clara desde muy pequeños, pero creo que es una oportunidad muy bonita que les podemos dar a ellos para que en el futuro logren ser felices, que es finalmente lo que venimos a este mundo, no a sentarnos en un escritorio y a ganarnos 50 millones al mes, no, a veces esa no es la felicidad, sino hacer lo que nos guste, disfrutar lo que hacemos, pues y también obviamente hacer felices a los demás, porque en eso consiste la vida también. Por ahora los invito a una notica que preparó Ana por aquí para todos nosotros, así que veamos esa información y ya volvemos aquí a mañana. Bueno, frente al tema de las relaciones tóxicas debemos tener unos aspectos principales muy en cuenta. El primero es que hay que dejar en claridad de que ambas partes tienen responsabilidades en ello. No le podemos legar todo, sea al hombre o a la mujer. También es necesario cuidar de la salud mental de ambos, construir relaciones sanas con la familia y entre las mismas parejas. Esos son uno de los aspectos claros que tenemos que tener principalmente con las relaciones tóxicas. Frente a lo jurídico, en el tema de las relaciones tóxicas, estamos hablando más de violencia intrafamiliar y de abuso sexual. El Código Penal ya tiene tipificados unos delitos como lo es la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, la violencia sexual, violencia psicológica. Esta violencia psicológica es de tenerle cuidado, ya que es silenciosa, no muestra ningún signo para tenerlos en cuenta, por lo menos lo que puede ser
revisar el celular, encerrar, tener vigilancia sobre esa persona, cuestionamientos, eso puede conllevar a una violencia psicológica. Y tenemos que tener en cuenta de que la violencia escala cada día más. ¿En qué sentidos? Lo que hoy puede ser revisar el celular, hacer un show de celos enfermizos o hasta un grito, se puede convertir más adelante en un golpe y llegar hasta la fatal noticia de una muerte, que según las estadísticas que se han presentado en Colombia y en el mundo, la mayoría se da es por mujeres. No estamos desconociendo de que los hombres no sean víctimas, pero normalmente se presentan feminicidios en estos casos. Entonces, la invitación es tener más acercamiento con la familia, conocer bien a sus parejas, conocer la crianza de los niños y niñas que se están empezando a criar, a formar, tenerlos muy presentes, tener en cuenta las famosas red flags, para tener en cuenta todos estos aspectos y no llevar hasta ese desenlace tan fatal como puede ser un homicidio o un feminicidio. Frente al Estado, tiene varias oficinas abiertas para denunciar estos casos, como es la Fiscalía General de la Nación, las SURIs, comisarías de familia, inspecciones de policía, las personerías municipales, las atenciones psicosociales por medio de la alcaldía. Todas estas entidades tienen una ruta de activación, un protocolo para recibir a estas personas con sus denuncias, llevarlas hasta las instancias que ellos lo necesiten para resolver sus problemas. La invitación es a las personas, a las mujeres primordialmente, acérquense a los entes que les puedan brindar una ayuda, no se guarden esos problemas, no hagan llegar las situaciones a un extremo fatal. Ellos, los funcionarios, están dispuestos a atenderlos y ayudarlos la mayor parte posible. La invitación al Estado es a no minimizar estos casos y a tenerles una mayor atención para que las personas sientan un acompañamiento por parte del Estado y se sientan seguros de que si denuncian, si hablan de cualquier caso de violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso por parte de su pareja o de expareja, ellos tengan una certeza y puedan llegar a solucionar sus problemas sin ningún miedo. Recomendaciones muy importantes a esta hora de la mañana. Gracias a Ana María por esta asesoría, al abogado que muy amablemente nos comparte su conocimiento en el tema de violencia y relaciones tóxicas. Mire que una vez las ve muy seguido, y aquí no me dejará mentir el doctor, que a veces la gente ni se da cuenta que está en una relación tóxica, ¿no? Porque es tan normal y se acostumbran a las cosas, o vienen de familias donde se aceptaban ciertas cosas que ni siquiera las identifican. Entonces es muy triste. Doctor, cuando hablamos de estas pruebas tan interesantes, que de verdad yo ya cuando mi hija tenga unos 16, yo quiero aplicarla porque quiero que sea feliz. Cuando pensamos tomamos la decisión de hacerlo, pues hay que tener unas pautas muy claras, por ejemplo, edades de las personas. Obviamente a cualquier edad se puede aplicar, pero cuando hablamos de los más pequeños, de los que están en edad escolar, en bachillerato, ¿cuál es la edad ideal para aplicarlas? Miren, esta prueba se puede aplicar desde los 11 años en adelante. Es importante que los niños... súper rápido. Sí, es importante que los niños empiecen a identificar cuáles son sus intereses para que empiecen a enfocarse, ¿sí? En el tiempo desde los 11 a los 16, 17 años es un proceso de descubrimiento personal, un momento muy difícil, y es difícil precisamente, y es más difícil precisamente porque los niños no saben hacia dónde van. Pero la adolescencia en muchos casos es tan dura, y por eso los niños o los muchachos pierden el interés por el estudio, porque es que ellos no entienden por qué estudian. Por ejemplo, el niño puede pensar, no, yo quiero ser comunicador social, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué me pueden dar matemáticas? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que ver matemáticas? No entienden la importancia, por ejemplo, de las matemáticas, que las matemáticas no solamente sirven para implementarla en su vida profesional, sino que también hace estructura o favorece estructuras cerebrales importantes para el pensamiento lógico. Entonces,
es en base a esto que queremos, enfocando a los muchachos desde los 11 años en adelante, pues ya ellos van a entender por qué están estudiando, por qué necesitan terminar su carrera para poder terminar sus estudios de bachiller para poder aspirar a una carrera universitaria, ¿sí? Entonces, esa es la idea, y pues yo sí le recomiendo a los padres que si tienen estos niños de 11 añitos en adelante, pues por favor, por el bien de ellos y para evitar que hayan frustraciones en sus vidas profesionales, o ocupacionales o vocacionales, pues busquen nuestros servicios. Y es que mira, a partir de los 11 años me parece mucho más interesante, porque a veces tenemos a los niños incluso practicando deportes que no les gustan, sino que porque yo quiero que patine, por ejemplo. Entonces, si ya descubrimos que a los 11 años tiene ciertos intereses, podemos ir fortaleciéndole esas aptitudes para que cuando lleguen a la universidad, pues las tengan mucho más despejadas, por decirlo de alguna forma. Doctor, gracias por habernos acompañado, la verdad que muy interesante el tema de hoy. Todo está cambiando, ahora tenemos muchas posibilidades, y qué bueno que se haga también en este tema de elección de nuestra vida futura, ya sea para nuestra profesión, obviamente basados en nuestra vocación y para el oficio que vamos a desempeñar. Así que le agradezco muchísimo por habernos acompañado. No, muchas gracias, Jessica, por el espacio, y pues invito a los padres y a ustedes jóvenes que asuman el reto de escoger bien su vida profesional. Así es, esperamos que se comuniquen a los números que vieron en pantalla si están interesados, y a ustedes les decimos gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que sigan conectados con Provincia TV y obviamente con toda nuestra programación, y que tengan un excelente día.